Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, donde Dios nos permite estar una vez más aquí en su casa, predicando su palabra. Esa palabra que llegará al corazón de cada uno de ustedes que están ahí en casa. Bendecimos sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo su familia también. Y hoy en esta noche vamos a ver el tema, las ovejas de un redil. Vamos a irnos al versículo de Ezequiel y después vamos a orar para presentar todo en las manos del Señor. Vamos a trasladarnos a este libro de Ezequiel, donde el profeta nos dice el cuidado que tiene Dios como nuestro pastor del redil, del rebaño de sus ovejas. Y dice así: yo mismo cuidaré a mis ovejas, las haré reposar, el Señor así lo ha dicho. Vamos a dar una palabra de oración también. Quiero invitarle ahí en su casa que usted ore juntamente conmigo para que sea Dios tomando el control desde el principio hasta el final de esta reunión. Que la palabra del Señor quede cincelada en el corazón de aquellos oyentes. Que sea Dios con su palabra restaurando como ese pastor de nuestras almas. Jesús es el buen pastor. Nos presentamos delante de ti, Señor, en esta noche, con nuestro corazón en esa disposición de poder ser enseñados, poder ser instruidos a través de tu palabra. Reconocemos que tú eres el pastor de nuestras almas. Reconocemos que tú eres el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Hoy venimos haciendo esa declaración que nosotros somos ovejas de tu prado, que somos ovejas de este rebaño y que tú eres el que tienes cuidado de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras familias. Te damos a ti, oh Dios, en esta noche las gracias por hacer posible que tu palabra pueda ser ese mensaje de poder trasladarlo a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, que seas tú añadiendo bendición a tu palabra en esta noche. Te damos las gracias. Amén y amén. Vámonos al libro, como cuando al inicio lo leíamos, donde el profeta Ezequiel dice que el buen pastor, así lo dice el Señor. Él es el pastor de las ovejas, yo cuidaré el rebaño. Yo cuidaré el redil donde están mis ovejas. Yo mismo, dice el Señor, lo llevaré a pastos verdes, a reposar en lugares delicados. Vamos a ver aquí donde Dios promete asumir el cargo de ser el pastor del rebaño. Reconocemos y estamos en este año de reconocimiento, donde reconocemos que el buen pastor es el Señor Jesús y donde reconocemos que nosotros somos esas ovejas de su prado. Por eso Él promete asumir el cargo de ser el pastor de su rebaño. Debemos reconocer que Jehová es nuestro pastor, así como lo declara David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tenemos la guianza de parte de ese buen pastor, nos va a conducir por esos verdes pastos, nos va a conducir. Debemos de reconocer y que dentro de un redil una oveja obtiene todos los beneficios. Si estamos dentro de ese redil, vamos a obtener el beneficio, todos los beneficios de parte de Dios. ¿Y cuáles son esos beneficios que Dios nos da si estamos dentro de su redil? Si estamos dentro de esa cobertura de ese buen pastor, vamos a tener el cuidado de parte de Dios. Otro de los beneficios de estar dentro de que la oveja esté dentro de un redil es que vamos a tener protección.
y también el mismo Señor, el buen pastor, nos guiará por el camino correcto. También podemos ver en ese Salmo 23 donde el Señor nos corrige. Así como la oveja, vamos a ver cada uno de esas ovejas que están dentro de un redil, cómo unas ovejas se pueden descarriar, pero por eso el buen pastor dice que con su vara y su callado nos infunden aliento, nos corrigen si vamos por el camino equivocado. Como ovejas que siguen la voz de su pastor y nos desviamos, entonces el Señor mismo, el buen pastor, nos va a corregir para que volvamos al camino correcto. Él nos da una mejor calidad de vida. ¿Quién? El buen pastor, Jesús el buen pastor. Vámonos al punto número 1. El tema es las ovejas de un redil. Pueden haber cantidad de ovejas, pero solamente tiene que haber un redil. No puede andar la oveja saltando de redil en redil. La oveja tiene que reconocer primero a su pastor. Tiene que reconocer si está en el redil correcto. Vamos a ver 7 características o 7 ovejas con sus respectivas características de cuáles ovejas son las que deben de permanecer dentro de un redil para que puedan obtener los beneficios que brinda el buen pastor. Guianza, protección, seguridad, y también uno de los beneficios es que Él nos va a cuidar de peligros. Vámonos al punto número 1, donde podemos ver la oveja cansada. Mire aquí, reconocemos primero esta oveja. La oveja es fácil de reconocer. La oveja es mansa, pero también como es mansa, no ve el peligro y tiende a desviarse o a escuchar otras voces. Pero la oveja que sí reconoce la voz de su pastor, vuelve al redil. Tenemos como el punto número 1, la oveja cansada. Dentro de este punto número 1 está retomar el aliento. Podemos ver aquí en el libro de Mateo, si usted me acompaña ahí con la escritura, vámonos al libro de Mateo, el capítulo 11, versículo 28, en esta versión. Ustedes viven siempre angustiados. Mire lo que provoca que una oveja esté cansada. Hay angustia. Ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Aquí vemos en este punto número 1, donde yo le quiero trasladar a usted para que usted lleve esa secuencia a través de la palabra del Señor y veamos y reconozcamos si más de alguna de estas características como ovejas que somos tenemos. Muchas veces tenemos preocupaciones, estamos angustiados. ¿No será que la oveja, nuestra condición de oveja es que esta oveja está cansada? Ustedes viven angustiados y siempre preocupados, pero el Señor le dice a la oveja cansada: vengan a mí que yo los haré descansar. Todos aquellos que por alguna circunstancia de la vida han llegado a un momento donde se encuentran cansados. Es la oveja que está cansada, puede estar dentro de un redil, pero con una condición de cansancio, de agotamiento. Puede ser físico y puede ser también un agotamiento espiritual. Podemos ver esta característica de esta oveja que está cansada, pero como en el libro de Ezequiel nos decía, el pastor de nuestras almas, el buen pastor, que Él nos conducirá a descanso, estaremos conduciéndonos
por medio del reposo de parte del Señor. Todos aquellos que están cansados, agotados, vengan a mí, dice el Señor. Hoy yo te digo, si te encuentras en esa condición, que estás cansado espiritualmente, vengan al Señor, descansemos, reposemos en Él, traslademos todas nuestras cargas y pongámoslas en el Señor, porque el Señor mismo dice que ligera es su carga, que el yugo es fácil y ligera su carga. Entonces Él nos hará descansar. Miramos aquí también donde Dios nos invita a recuperar el aliento. En esta oveja cansada, ¿qué es lo que necesita para tomar descanso esa oveja? Retomar el aliento, volver a tener ese encuentro con el Señor y que sea Dios trasladando aliento de vida, ese soplo de vida en aquella oveja. Esa oveja permanece dentro del redil, pero está cansada. Dios nos invita a recuperar el aliento para continuar el largo camino que todavía nos espera. Cobremos aliento, volvamos a respirar para volver a ponernos en el camino largo que nos espera y transformar. Dios está interesado y nos invita a recuperar también y transformar el trabajo cansado. Él lo va a trasladar en productividad espiritual con propósito. La oveja que está cansada debe anhelar los tiempos de refrigerio de parte del Espíritu Santo. Si esa oveja está cansada, ¿qué es lo que va a confortar su alma? Como lo entendió David. David dice que aliento, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vuelve a levantarte porque hay camino largo que todavía te espera. Todavía nos espera camino. Volvamos a recobrar ese aliento para que Dios nos haga que estemos pastando en los lugares delicados y Él nos hará descansar. En el punto número 2 miramos el punto número 1, la oveja cansada. Todas estas ovejas permanecían dentro de un redil y había un pastor cuidando de cada una de las ovejas. Como estamos en el año del reconocimiento, primero reconocemos que el pastor de los pastores es Jesús. Jesús es el buen pastor que dio su vida por todas sus ovejas. Pero también reconocemos este año de reconocimiento, Dios es fiel a su palabra y cada proclama va de acuerdo a la necesidad de un pueblo. Cada proclama se manifiesta Dios en su deseo y traslada al pueblo de Dios esa proclama con esa trayectoria espiritual. El año del reconocimiento. Todavía no se ha terminado ese año, pero reconocemos también al pastor de pastores, a Jesús el buen pastor. Pero también cada congregación y cada oveja, algo muy importante, que cada oveja debemos de reconocer que en este redil y en esta congregación tenemos pastor. Vamos a trasladarnos al punto número 2. Donde podemos ver que dentro de un redil está también puede estar la oveja perdida. Dentro de este redil, esa oveja se perdió. ¿Cómo se podrá perder una oveja dentro de un redil? Tuvo que ella salir de ese redil por algún momento o por alguna circunstancia. La oveja a veces le da curiosidad, como la oveja es un animalito manso, pero que cualquiera lo puede engañar. Como ovejas de su prado que somos nosotros, muchas veces queremos estar de curiosos y qué hay allá en el mundo y qué más hay, diversión, qué cosas hay, y la oveja se puede perder.
Pero mire la característica de la oveja perdida. En el punto número 2 yo le puse ayudar al extraviado. Cuando la palabra menciona la palabra pérdida o algo que se perdió, es algo que se extravió. Algo que sin darnos cuenta se extravió, se nos perdió de un momento a otro y no supimos en qué momento fue, en qué momento pasó. En el punto número 2, donde encontramos una de las características de la oveja que estaba perdida, que está perdida. En ese podemos irnos al libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire aquí la palabra de parte del Señor. De aquí en el libro de Lucas podemos encontrar la parábola de la oveja perdida, donde el buen pastor, Jesús, el buen pastor, dice que ahí también había una oveja que estaba perdida dentro de esa casa. Y le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy vengo a recuperar al que se extravió. Por eso le puse al punto número 2, ayudar al extraviado. Cuando algo se pierde, se extravía algo, necesitamos ayuda para volver a recuperar lo que se nos perdió. Por eso recuperar al extraviado. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Somos linaje escogido. Cuando la Biblia menciona que somos linaje de Abraham, tenemos una trayectoria de hijos. Y aquello dice que en Dios no hay pérdidas. Todo lo que es del Padre, el Padre lo recupera. Todo lo que pertenece, nosotros somos ovejas de su prado, le pertenecemos al buen pastor. Entonces no nos podemos perder, no podemos, sino que el mismo Señor nos va a recuperar lo que se extravió. En el punto número 2, algo muy importante, que Jesús es el buen pastor. A Jesús le interesa llevar su reino a los perdidos, sin importar sus antecedentes ni estilos de vida anteriores. Estuvimos extraviados, pero ahora Cristo nos rescató. Cristo vino y nos recuperó. Estábamos extraviados en nuestra condición de antes de venir al Señor, al buen pastor. Nosotros mismos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice en Romanos que estábamos extraviados, estábamos perdidos en delitos y pecados, y ahora Cristo nos rescató y tenemos una nueva forma de vida. La oveja necesita tener pastor. Toda oveja necesita tener pastor y escuchar la voz de su pastor. Necesitamos eso. En este redil tenemos pastor, tenemos pastora, y haya buen alimento de palabra. Mire, no sé si usted ahí en su casa, usted puede darle la gloria al Señor y reconocer que tiene pastores. La oveja tiene que reconocer primero su condición, que es oveja. Cuando ya reconoció su condición, ahora reconocemos que tenemos pastor. Este redil tiene ovejas, pero también tiene pastor y tiene pastora. No sé si usted bendice también a sus pastores. En el punto número 3, ya vamos más adentro y vamos a ir viendo otra característica de la oveja descarriada. Vamos paso a paso de la oveja cansada, de la oveja perdida, y ahora vemos la característica de una oveja descarriada. No es aquella oveja que anda sin carro, es que está descarriada porque no tiene carro. No se trata de eso.
¿verdad? Sino que vemos y a través de la palabra del Señor, el Señor vamos escudriñando y vamos más escudriñando más profundamente y podemos encontrar una característica de una oveja que está descarriada, una oveja que necesita la ayuda de su buen pastor. Pero primero esa oveja tiene que reconocer cuál es su condición actual. Miramos paso a paso cómo una de esas ovejas tiene esas características. Ahora yo le voy a invitar en esta noche que podamos revisar nuestras vidas, que podamos examinar nuestras vidas y si encontramos alguna de estas características de estas ovejas, vengamos al Señor, al buen pastor y digámosle: Señor, yo encontré una de estas características, pero necesito de ti, necesito, y que podamos reconocer. Yo cuando leía estos versículos y estaba escudriñando estos versículos y la palabra del Señor, pude encontrar alguna de las características, pero que sea Dios que traiga ese consuelo y esa palabra a cada una de estas ovejas de acuerdo a su condición. Vamos al punto número 3, rectificar el camino. La oveja descarriada tiene que rectificar el camino. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, en esta versión, me llamó mucho la atención en esta versión. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Mire cómo encontró el apóstol Pedro a esta oveja y la exhorta y le dice: ustedes éramos, así éramos nosotros. Ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor y superintendente de sus almas. Al pastor, volvemos a, ya no estamos descarriadas, volvemos a rectificar el camino. Para no estar como ovejas descarriadas necesitamos rectificar el camino. Cristo es el camino, verdad y vida. Si a ti se te ha complicado en tu caminar como cristiano, si a ti se te ha tornado el camino difícil, estrecho, y tú te agobias y dices: pero si yo tengo a Jesús en mi corazón y amo al Señor, pero mi camino se ha hecho estrecho, mi camino se ha hecho difícil. Déjame decirte que entonces vas por el camino correcto, vas por el camino adecuado, porque estás rectificando el camino. Así como lo declara la palabra del Señor, que dice que ancha es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición, pero que el camino que conduce a la vida eterna es un camino estrecho. La puerta es estrecha. Entonces, si a ti se te ha complicado y has dicho: el caminar se me ha hecho difícil, mi caminar, vas en la dirección correcta. Te estás conduciendo como oveja en el camino correcto, vas por el camino correcto. Vemos aquí donde hay que rectificar el camino para ya no estar en la condición de una oveja descarriada. Mire que la oveja que está descarriada es la que se aleja del redil, del pastor, y también la oveja descarriada se distancia, se aleja primero del redil, se aleja segundo del pastor y tercero se aleja del rebaño. La oveja descarriada se expone a peligros fuera del redil. Cuando la oveja está descarriada nos exponemos a peligros. Es por eso que la oveja debe de permanecer dentro del redil, porque es el pastor el que la cuida.
Mire la importancia. Yo escribí algo aquí y espero que usted haga sus anotaciones ahí también. Ahí su cuaderno o ahí en su celular usted haga sus anotaciones. Esto es algo muy importante. Yo escribí, mire la importancia que Dios pone pastores en cada una de las congregaciones. Dentro de este redil Dios estableció y Dios mismo puso pastores, puso pastor y puso pastora para estas ovejas que no son nuestras. Las ovejas le pertenecen a Dios porque Él es el pastor, el buen pastor. Pero también nos pone a nosotros con una función, una tarea, una comisión de pastorear las ovejas que son del Señor. Algo muy importante, que dentro de esa congregación hay ovejas, y también de la importancia de que la oveja reconozca, número uno, autoridad sobre ella. Si somos ovejas de su prado, si somos ovejas del Señor, primero como ovejas tenemos que reconocer que estamos bajo autoridad. Número dos, la oveja tiene que reconocer la voz de su pastor. Mire las características de una oveja que está sana, de una oveja que ha permanecido dentro del redil. Y número tres, la oveja debe de reconocer que allá fuera del redil hay peligros y que se puede exponer. Vamos al punto número 4. Como estamos en el año del reconocimiento, reconocemos que estamos bajo autoridad como ovejas. Reconocemos la voz de nuestro pastor y reconocemos que si nos salimos del redil, si nos salimos del rebaño, nos podemos exponer a muchos peligros fuera de él. En el punto número 4 tenemos la oveja herida. Curar los golpes. Si habla de una herida, hay golpes. Entonces hay que curar los golpes para que la oveja ya no esté herida. Dentro del redil, si la oveja se salió del redil, si la oveja por alguna circunstancia se salió de su redil, del cuidado de su pastor y va fuera de ese redil, se expuso a un peligro, se expuso a varios peligros. Entonces la oveja se encuentra en una condición que esa oveja está herida. Una de las características de la oveja herida la vamos a ver a través de la palabra del Señor. Una de las características es que la oveja tiene golpes. La vida nos expone y la vida y la circunstancia a veces nos golpea. A veces las experiencias vienen por golpes, porque no queremos entender por las buenas. Entonces vienen los golpes, pero ¿el golpe de quién? De los peligros que están fuera del redil. En el libro de Isaías, el profeta lo habla ahí en el capítulo número 1, versículo 5, donde el profeta Isaías dice: han sido tan rebeldes. Mire la palabra cómo nos confronta muchas veces, pero la palabra del Señor se tiene que exponer para que seamos sanados también por medio de su palabra. Han sido tan rebeldes y les he castigado tanto que ya no les queda un lugar sano. De pies a cabeza están cubiertos de heridas. Nadie se las ha curado, ni nadie se las ha vendado, ni les han calmado los dolores con aceite. Se han quedado sin fuerzas. Esta oveja herida, mire todas las características que podemos encontrar en el libro de Isaías. Han sido golpeados donde no más se le puede dar, para que podamos entender. A veces la vida nos enseña a través de golpes
y llevamos experiencias marcadas en nuestra alma y también experiencias marcadas de heridas en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Le dice el profeta Isaías: te he dado tanto, porque a veces nuestra rebeldía o la rebeldía en la oveja hace que la oveja se sienta herida. Cuando una oveja se siente que está herida por cualquier circunstancia de la vida o por cualquier acontecimiento que le haya sucedido, esta oveja quiere decir que esta oveja ha sido golpeada, pero no golpeada ¿cómo me doy a entender? Ha sido golpeada por su misma rebeldía, por nuestros pecados, por los pecados que hemos cometido, por la rebeldía, porque no nos queremos sujetar muchas veces al pastor de pastores. A veces ahí la oveja dice que cuando se encuentra la oveja en la condición de que está herida, es porque ha recibido tantos golpes. Pero viene el buen pastor, Jesús, y dice que agarra la oveja y le cura sus heridas. Dice: no, te he dado de pies a cabeza. Estás cubierto de tantas heridas que ya no sé ni por dónde darte, dice el Señor. Entonces, esta condición de esta oveja herida tiene que experimentar de parte del Señor una sanidad en sus heridas. Pero una oveja que se perdió, una oveja que estaba descarriada y vuelve al redil en una condición de una oveja herida, para que pueda entrar al redil tiene que ser sanada, curada de los golpes y curada totalmente su alma, su corazón, porque si no va a estar ahí dentro de un redil con las mismas heridas, con los mismos golpes. Que sea Dios el que venda sus heridas, que sane sus heridas. Mire, los golpes que nos dio la vida, Cristo ya los sanó. Y ahora nos sirven de experiencia. ¿Para qué nos sirven que Dios nos sanó esos golpes? Dios nos sanó las heridas. Pero ¿para qué nos sirven esos golpes que nos dio la vida? A veces la vida enseña muy duro. A veces la vida enseña a través de golpes, pero porque no queremos entender por las buenas. Entonces, cuando la oveja experimenta que si se sale del redil va a tener dolores, va a tener siempre más golpes y más heridas, pero esas experiencias de la vida, ¿sabe qué nos enseñan? A no volver atrás, a no volver a cometer los mismos errores. La oveja que está herida necesita que el buen pastor sane por completo sus heridas. Podemos prevenir los malos incidentes. Yo escribí aquí algo interesante. Podemos prevenir los malos incidentes si obedecemos a los mandatos de Dios. Podemos de esta forma no seguir siendo golpeados por los golpes de la vida. Deja que Dios te guíe, que sea Él el pastor de nuestras almas, que sea Él el pastor de nuestras vidas. Entonces, si permitimos que Él sea el pastor de nuestras almas, vamos a tener una vida restaurada y cada día será mejor nuestra vida. Pero si le permitimos que el buen pastor restaure nuestras heridas, nuestras almas. Vamos al punto número 5 y vemos otra característica de una oveja que está enferma. Mire cómo los hemos llevado de una característica. Si usted ya al punto número 5, usted ya identificó cuál es su condición como oveja, entonces vamos a ir más adelante. Usted dirá: no tengo ninguna de esas características, pastora. Yo nunca me he perdido,
yo nunca me he descarriado, yo nunca me he enfermado y yo nunca me he sentido cansada. Gloria a Dios. Qué bueno. Pero si usted, a través de la palabra y de esta enseñanza que yo le estoy trasladando, usted encontró una de estas características ahí en su casa, a solas, usted diga, la palabra es Dios el que me está hablando. No es la pastora, es Dios el que me está hablando. ¿Cómo está? Me estoy examinando cómo está mi condición. En esta condición de una oveja enferma, Dios va a proveer los medios de protección. Pero primero, para que Dios provea los medios de protección, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es nuestra condición. Si no reconocemos, no avanzamos. Primero tenemos que reconocer para poder avanzar y poder ver que sea Dios el que restaure nuestra vida, porque todavía nos falta camino largo por recorrer como ovejas. Pero debemos de ser guiadas a través de Dios. En el Salmo 23 nos provee Dios estos medios de protección. ¿Dónde encontramos nosotros los medios de protección para una oveja que está enferma? En el Salmo 23. Yo le voy a invitar que ahí lea su Biblia o la busque ahí en su celular y usted pueda venir a acompañarme a leer cuáles son esos beneficios o cuáles son esos medios de protección que el buen pastor nos está brindando a nosotros en esta condición. En el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Número 1, mire, un recurso de un medio de protección es que Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada me faltará. Ese es el medio de protección de parte del buen pastor. El segundo medio de protección es que en lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Ya no seré oveja que está cansada, porque Jesús, el buen pastor, me va a proveer un medio de protección que me hará descansar en lugares delicados. Número 3, un tercer recurso de un medio de protección que Dios nos brinda es que confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mire, confortará mi alma y Él mismo, el buen pastor, me guiará. Confortará por amor a su nombre. Ahora, mire el recurso, el medio de protección más hermoso que Dios estableció. Jesús, el buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero el que me llamó mucho la atención a mí y cuando se me abrió los ojos, por decir así, los ojos espirituales, es cuando yo leí esto, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mire, el medio de protección de parte de Dios está en que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá, porque la protección de Dios, del buen pastor, Él la estableció a través de su palabra. Mire, Él nos va a guiar. Jesús es el buen pastor. A la oveja que está en la condición de enferma le dará y le suplirá medios de protección. Dios dice, fortaleceré a la enferma. Dios mismo le va a dar esa protección. Dios, el buen pastor, Jesús, va a proveer el medio de protección. Dice, yo mismo, dice el Señor, fortaleceré la enferma. Si usted está en esta condición de enferma o de enfermedad, déjeme decirle que Jesús es el buen pastor y Él la va a sacar de esa condición donde usted se encuentre, si usted lo cree. Los medios de protección de parte de Dios son, número 1, que Dios te ama. Anote ahí este versículo paso a paso, despacio y buena letra.
Los medios de protección de parte de Dios son que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios te protege y que Dios te defiende. Mire qué hermoso esto que encontramos en el Salmo 23, versículo del 1 al 4. Estos son los medios de protección de parte de Dios. Que Dios nos ama, Dios te cuida, Dios te protege y que Dios te defiende. Estos son los medios, pero los medios que puede brindar el hombre, mire, el hombre tiene limitaciones también. El pastor de cada congregación, el pastor en lo humano, el pastor de cada redil, también te puede proteger, también te puede guiar, también te puede cuidar, claro, en sus limitaciones. Pero el buen pastor, el pastor de pastores, Jesús, el buen pastor, te va a brindar una protección divina. Mire, el buen pastor, él te proporcionará los medios de protección. Los medios de protección que puede brindar el hombre son que Él te cuida y te protege hasta donde puedan llegar sus limitaciones. Hasta ahí te puede cuidar el pastor de cada congregación, de cada iglesia. Pero el pastor de pastores te cuida, te protege, te defiende de cualquier peligro. Dios es el que te defiende. Tenemos a un Dios que nos defiende. Tenemos a ese Dios que te defiende de cualquier peligro. Si te encuentras en peligro, tu buen pastor Jesús te va a defender de peligro. Vamos al punto número 6, la oveja engordada. Esta oveja está engordada de tanta palabra. En esta casa, en esta congregación, en este redil tenemos pastor, tenemos alimento. Tenemos buen alimento que es la palabra de Dios. Podemos ser esas ovejas que estamos sanas, que estamos siendo nutridas muy bien por la buena comida que hay en esta casa. Somos prosperados por la palabra. Usted ahorita está siendo esa oveja alimentada de la palabra de Dios. Usted se está nutriendo de la palabra. Usted está recibiendo los nutrientes de la palabra. Entonces usted va a estar robusta. Usted va a ser una oveja sana, una oveja que no está enferma. Vamos al libro de Nehemías, donde podemos ver la oveja que está engordada. El alimento suficiente. Si una oveja está engordada es porque está siendo alimentada de una forma bien suficiente. Tiene alimento suficiente. Nehemías en el capítulo 9, versículo 25 dice: dueños se hicieron de ciudades fortificadas y de una tierra fértil. Ocuparon casas llenas de toda suerte de bienes, cisternas ya excavadas, viñedos y olivares, multitud de árboles frutales. Mire todo el alimento que tenía ahí en esa provisión de alimento. Comieron, se saciaron, se engordaron, se pasaron de libras, comieron demasiado, que están 20 libras fuera de la gracia de Dios. Están robustos, gorditos, bonitos y gorditos. Y dice, se engordaron, disfrutaron de las delicias de su inmensa bondad. Así estamos nosotros, ovejas de su prado, que hemos sido alimentados y nutridos por la palabra del Señor. Estamos, dice que disfrutamos la delicia de su bondad, de la bondad de Dios, de todo lo que Dios nos ha proveído en su bondad. La hemos disfrutado como ovejas que estamos dentro de un redil. Mire, lo bonito de esto, de esta oveja engordada, que hay varios que estamos en esa condición, pero no solo
es que la oveja esté engordada comiendo, y no se desarrolle de una forma adecuada y saludable. Que lo que usted está engordada de la palabra, pero que usted no sea una gordura bofa, una gordura ficticia, sino que sea una grosura o una gordura por algo, alimento saludable. Porque muchas veces podemos estar gorditos y bonitos, pero no estamos siendo alimentados sanamente. Podemos estar gorditos, pero no estamos muy bien alimentados. Pero también pueden estar gorditos y saludables, comiendo bien, comiendo saludable. Entonces, vamos a ir aquí a ver dónde esta oveja engordada, pero también podemos ver que puede ser que la oveja esté siendo que haya alimento en ese redil. Puede ser que la oveja dentro del redil hay alimento, hay pastos verdes, hay pastos saludables, la comida le llega a tiempo, la palabra del Señor le llegó a tiempo, el pastor de esta congregación lo está alimentando. Yo ahorita lo estoy alimentando a usted. Como pastora lo estoy alimentando a través de la palabra, pero esta palabra tiene que usted digerirla, masticarla, comerla, digerirla para que seas a su cuerpo sano. Pero ¿qué pasa cuando la comida se le pone el plato de comida a usted ahí? Usted dice, no tengo apetito. La comida se mira rica. La palabra que trae la pastora hoy en esta noche es buena palabra. La palabra está cálida, pero no me la voy a comer. ¿Por qué? Porque la está dando la pastora. Entonces, a veces hay actitudes que la palabra no llega a tiempo. La comida te la están sirviendo calientita y saludable la comida. Pero venimos nosotros con nuestras actitudes como ovejas y venimos y hacemos a un lado el plato y decimos, la comida se mira rica, pero la comida no la quiero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las características de una oveja que está enferma es que pierde el apetito. Si hemos perdido el apetito por la palabra del Señor o por las personas que nos están alimentando y no queremos nada de la palabra, entonces podemos caer en la condición de una oveja enferma. Entonces, cuando vemos que una de las características o síntomas, hay varios síntomas para la oveja que está enferma, y uno de los síntomas de una oveja enferma es que tiene una pérdida de apetito, no come ni bebe, no quiere ni comida ni quiere beber agua, los nutrientes no los quiere porque ha perdido el apetito. Otro de los síntomas que yo puedo ver cuando una oveja está enferma es que tiene comportamiento, tiene cambios en el comportamiento, se estanca, la oveja se estanca, como diríamos nosotros, nos embrecamos, se estanca, se embreca la oveja. ¿Qué sucede? Es uno de los síntomas de una oveja que está enferma, está embrecada, está estancada. Esa oveja no quiere caminar, esa oveja que no quiere avanzar. Por más que se le dice, y no quiere avanzar esa oveja. Mire, uno de los síntomas, el cambio en el comportamiento, esta oveja se estanca. Otro de los síntomas que yo puedo ver cuando una oveja está enferma es que la oveja se aísla, se sale del redil, se sale de la congregación, ya no reconoce autoridad, ya no reconoce a sus pastores. Esa oveja está enferma, se salió primero, se aisló. No, aquí en mi casa yo voy a recibir la palabra del Señor. Aquí en mi casa mejor voy a quedarme, no voy a ir a la congregación, no voy a ir a la iglesia, mejor aquí me voy a quedar, aquí Dios me va a hablar. Sí, Dios te puede hablar en tu casa, perfecto, sí.
Dios te puede hablar a tu corazón, no tengo duda de eso, pero necesitas buscar una congregación, necesitas congregarte, necesitas pertenecer a un rebaño, no puedes aislarte, no puedes, porque una de las características de la oveja es que vive en manada. No vive solitaria. La oveja no es para estar solitaria. La oveja es para convivir en unidad y para convivir dentro de un rebaño acompañada de las demás ovejas. La oveja no tiene la característica de solitaria, no. Las ovejas deben de permanecer unidas al redil, pues solo así el buen pastor puede protegerlas. En el punto número 7, y voy terminando, y me ayudan ahí mis hermanos con el piano. Voy por el punto número 7, voy terminando. La oveja fuerte. La oveja fuerte es la que ha resistido el trato. La oveja que está fuerte, que está dentro de un redil, número 1, permanece. La oveja que está fuerte es la que resiste el trato. En 2 de Corintios 12:10 vemos, por eso dice el apóstol, por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces Cristo se hace fuerte en mí. Entonces soy fuerte. Mire, cuando reconozco que soy débil es cuando soy fuerte. Cuando la oveja reconoce su debilidad es cuando esa oveja se va a hacer fuerte a través de los tratos que ha recibido, a través de que ha resistido el trato de debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades. ¿Cuál es el trato que la oveja ha recibido? Todo eso, mire, debilidades a cada rato. Mire, a veces tenemos que reconocer que somos débiles en alguna circunstancia de nuestras vidas. Somos débiles, no somos todo el tiempo fuerte, pero cuando usted reconoce y cuando yo reconozco mi debilidad, entonces ahí es donde el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas. ¿Cuál trato es el que ha resistido? Debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades. Todo ese trato. Vemos ahí donde no solo basta que tengamos un buen pastor, porque podemos tener el mejor de los pastores. Cada iglesia tiene un buen pastor. Cada iglesia tiene un ministro. Cada iglesia tiene pastores dentro de ese rebaño que cuida las ovejas del Señor. Pero no basta solo con que tengamos un buen pastor para salvarnos, sino que necesitamos reconocer que también seamos una buena oveja, porque podemos tener el mejor de los pastores. En esta casa tenemos el pastor, un buen pastor, pero necesitamos también reconocer cuál es nuestra condición, que también así como Él es bueno, así nosotros seamos buenas ovejas, que seamos obedientes. Porque si las ovejas se dispersan, aunque el pastor sea bueno, no será capaz de atenderlas a todas. El buen pastor no abandona a sus ovejas cuando están en peligro. Una de las características de un buen pastor es que el buen pastor no abandona. Es que el buen pastor no expone a la oveja a peligro. Un buen pastor no abandona sus ovejas. Un buen pastor, él no permitirá que las ovejas sean amenazadas por peligros. Vamos a ir ya con las conclusiones, si me ayudan ahí. Jesús, el buen pastor. Las ovejas de un redil. Podemos ver a través de la palabra del Señor cada una de estas características.
La oveja cansada necesita retomar aliento. Jesús es el buen pastor, pero necesita la oveja reconocer la voz de su pastor. Tenemos en este resumen del día de hoy y el tema las ovejas de un redil. Dios nos invita a recuperar el aliento para continuar, porque todavía hay camino largo que nos espera. Transforma Dios un trabajo cansado, Dios lo transforma en productividad espiritual con propósito. En el punto número 2, la oveja perdida. Necesitamos encontrar el camino. Necesitamos nosotros mismos que venga Dios a nuestro auxilio y nos recupere. La oveja perdida, la oveja en el punto número 2, la oveja perdida. A Jesús le interesa llevar su reino a los perdidos, sin importar sus antecedentes ni estilo de vida anteriores. Estábamos extraviados, ahora Cristo nos ha rescatado. En el punto número 3 podemos ver la oveja, en el punto número 3 podemos ver la oveja descarriada. Podemos prevenir los malos incidentes si obedecemos a los mandatos de Dios. Deja que sea Dios quien te guíe para que su vida sea restaurada. Y en el punto número 4 podemos encontrar ahí una de las características de la oveja. Aquí está 2 veces la oveja herida. En el punto número 4 es la oveja herida. Debe de reconocer que hay veces que los golpes que da la vida nos marcan y nos dejan esas experiencias y nos dejan marcas en nuestra alma, marcas en nuestro cuerpo. Los golpes de la vida nos enseñan a que tengamos experiencias, pero que usemos esa experiencia para no volver atrás, para no volver a que sigan golpeándonos. Eso es en nuestra vida, que tengamos más heridas en nuestras vidas. En el punto 5, Dios fortalecerá a la oveja enferma. La oveja enferma, Dios mismo dice: fortaleceré a la oveja enferma. Jesús, el buen pastor, le dará y suplirá medios de protección. Los medios de protección que que son de parte de Dios, son que Dios te ama, Dios te cuida, Dios te protege y Dios te defiende. Tenemos a un Dios que nos defiende de peligro. Tenemos a Jesús, el buen pastor, que dice que Jesús, el pastor de pastores, nos defenderá de todo peligro. Y en el punto número 6, la oveja engordadas. La oveja engordada. Las ovejas deben de permanecer en el redil unidas, no dispersas, solo pues así el pastor las podrá proteger. Una de las características de la oveja es que convive en manada, convive en rebaño, no es solitaria. La característica de la oveja no es convivir de forma solitaria. No te aísles, porque si no, el buen pastor no va a poder protegerte. Y en el punto número 7 vemos aquí en el resumen de la oveja, las ovejas de un redil. En el punto número 7, la oveja fuerte es aquella que ha resistido los golpes, es aquella que ha resistido el trato de la vida, porque la vida nos puede golpear de diferentes formas y nos deja heridas. Pero el buen pastor es el que va a nuestro auxilio. El buen pastor no abandona sus ovejas ante el peligro. El buen pastor no va a permitir que las ovejas sean amenazadas ante cualquier peligro. Dios es el que te defiende. Voy a invitarle a orar en esta noche. Usted me acompaña para que sea Dios el que selle esta palabra.
el buen pastor, Jesús el buen pastor, dio su vida por usted. Él nos rescató. Andábamos perdidos, descarriados, pero el buen pastor dio su vida por nosotros. Uno de los medios de protección de parte de Dios es que Dios nos ama. Dios nos cuida, Dios nos protege y Dios nos defiende. Tenemos quien nos defienda. El buen pastor no permitirá que las ovejas sigan siendo amenazadas ante cualquier peligro. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, juntamente con la congregación, con tus ovejas que has puesto en este rebaño, que has puesto a pastorear y a cuidar cada una de ellas, reconociendo que tú eres el pastor de pastores. Reconocemos que tú eres el dueño de estas ovejas. Reconocemos que tú eres el que nos confronta a través de la palabra, pero para nuestro bien. Tu palabra, Señor, viene para nuestro bien. Necesitamos ser esas ovejas fuertes que podamos resistir, Señor, a cualquier trato, dificultades, angustias, preocupaciones. Pero sabemos que tú eres el Dios que nos defiende. Tú eres el pastor que defiende a sus ovejas contra el oso, contra el león. Tú eres el buen pastor de nuestras almas. Y reconocemos que tú eres el Dios de esta congregación, el pastor de pastores de esta congregación. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos que están en sus hogares. Trasladamos la bendición que ha sido dada de parte de Dios a los hogares. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Una generación que una generación que